Por la venia. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 23 de diciembre de 2013, recogida en el acta número 274, se acordó incluir en el programa de actos de esta academia la conferencia titulada Seguridad, Prospectiva y Hoja de Ruta para el Futuro, a cargo del ilustrísimo señor don José Domínguez León, académico de número de la Academia Iberoamericana de la Radio. Será presentado por el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, académico de esta. Muchas gracias, don José Enrique de Benito. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de la ciudad de San Fernando, señores miembros de su Junta de Gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades militares y civiles, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, distinguidas representaciones, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor que la Real Academia de San Romualdo, mi amada corporación, a la que me honro en pertenecer como académico correspondiente en Sevilla, me haya confiado el encargo de realizar la presentación del conferenciante de esta noche en la ocasión que ahora nos convoca. De este modo, mi primera intervención en estas lides desde esta tribuna viene a satisfacer doblemente mi espíritu, pues si por un lado cumplo un deber de obediencia académica aceptando gustoso la comisión que se me ha conferido, por otro me resulta muy grato introducir a un querido amigo ante este cualificado auditorio. Conozco bien al profesor doctor don José Domínguez León desde hace ya 30 años, cuando en 1985 se reorganizó el Centro Asociado de la UNED en Sevilla y fuimos los dos contratados como profesores tras superar ambos la oportuna selección. Muy pronto la relación profesional de compañerismo se convirtió en una amistad profunda que llega hasta nuestros días. Hemos visto crecer a nuestros hijos, hemos pasado juntos momentos buenos y no tan buenos, hemos colaborado en libros y proyectos culturales diversos. Su trayectoria intelectual, basada en la honestidad, el rigor y el esfuerzo diario, me es pues bien conocida y lo avala como uno de los historiadores más profundos y que mejor estudian la historia contemporánea andaluza. Licenciado en Historia por la UNED en 1980, obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Sevilla en 1992 con la tesis titulada La sociedad sevillana en la época isabelina, una visión a través de la religiosidad, que obtuvo la calificación de apto cum laude por unanimidad. Su labor docente principal la ejerce como catedrático de Geografía e Historia en institutos de enseñanza secundaria, cuerpo al que accedió por oposición libre en 1982. En la actualidad es jefe del departamento en el Instituto de Enseñanza Secundaria Salvador Tábora de Sevilla, pero además es también profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en la capital andaluza, donde se encarga de la coordinación de las actividades de extensión universitaria, además de sus tareas propiamente docentes, y lleva a cabo un dinámico impulso cultural con la organización de cursos, jornadas, conferencias, etc. A él se debe la creación de la revista de Humanidades que publica la UNED en Sevilla, una publicación puntera en este campo. Ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias, dirigido proyectos de formación universitaria, participado en congresos nacionales e internacionales, e intervenido como ponente y experto en programas de radio y televisión en diferentes cadenas. El profesor Domínguez León cuenta con una dilatada producción científica que abarca libros y artículos de su especialidad, así como libros de texto, ponencias, comunicaciones, etc. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que nuestro conferenciante de esta noche es tan solo un excelente historiador, lo que no es poco, porque en realidad estamos ante un hombre sabio y polifacético que se interesa por muy diversas cuestiones.
Así posee también otras titulaciones oficiales que lo habilitan para campos profesionales variados, pero siempre relacionados con las humanidades. Es logopeda por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Patologías del Habla por la Universidad de Barrington, en Estados Unidos, y máster en Técnicas de Grafoanálisis y en Criminalística, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y a su especialidad didáctica de catedrático de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria, acumula asimismo otra de Psicología y Pedagogía de Orientación Escolar. Su vocación docente lo ha llevado además a ser profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ICE de la Universidad de Sevilla durante muchos años, así como tutor de prácticas en el Máster de Formación del Profesorado de la citada universidad. Todo ello fruto de su estudio y empeño personal tras superar los oportunos concursos públicos. Esta variedad, que no dispersión de inquietudes intelectuales, determina que el profesor Domínguez León haya desarrollado a lo largo de su trayectoria distintas líneas de trabajo. Es miembro de grupos de investigación en las universidades de Sevilla y a distancia de Madrid. Trabaja en la historia universal y contemporánea de España en aspectos como las mentalidades, religiosidad y sociedad, conflictos, etc. Y actualmente desarrolla estudios en el campo de la seguridad, prospectiva y cuestiones relacionadas con las principales líneas de análisis del futuro. En este campo en el que se sitúa su conferencia de esta noche, ha pronunciado ponencias y comunicaciones en diversos foros, como el Instituto Don João VI de Lisboa o la Academia Iberoamericana de la Rábida en Huelva, de la que es miembro de número. Asimismo, pertenece a otras corporaciones académicas extranjeras y forma parte de la Junta Promotora de la Academia Andaluza de la Historia, en la que ocupa el cargo de vicepresidente segundo. Este es el perfil del investigador riguroso, siempre metódico y honesto, interesado en diversos campos relacionados con el hombre y la sociedad. Mucho podría añadir también de su persona, de su probidad moral, de su profunda coherencia con los sólidos principios cristianos que dan sentido a su vida, de su radical compromiso con el excelentísimo Ateneo de Sevilla, a cuya junta directiva pertenece, y con su obra social por excelencia, la Cabalgata de Reyes Magos. Pero heriría su natural modestia. Y es que don José Domínguez León es sobre todo y ante todo un hombre bueno, un amigo fiel al que siempre acudo en busca de consejo y que está al lado de quien lo necesita cuando se precisa. Con la sencillez y la amenidad de una culta exposición, nos va a hablar esta noche sobre un tema de actualidad que él conoce muy bien: seguridad, prospectiva y hoja de ruta para el futuro. Felicito a la Real Academia de San Romualdo por haberlo invitado para que nos ilustre en una ciudad tan relacionada además con la historia y con el presente de nuestra defensa nacional sobre una cuestión tan candente que a todos nos interesa. He dicho. Muchas gracias, don Miguel Cruz. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Domínguez León para pronunciar la conferencia titulada Seguridad, Prospectiva y Hoja de Ruta para el Futuro. Con la venia, señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, excelentísimo señor almirante de la flota, señora delegada de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores miembros de la Junta de Gobierno, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades militares y civiles, excelentísimos e ilustrísimos señores miembros de Academias Hermanas, señoras y señores. Ante todo, mi agradecimiento a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando por invitarme a pronunciar esta conferencia, cosa que hago con mi reconocimiento por la labor que desarrolla tanto esta institución, con el afecto que le profeso y con la serena confianza en que un tema tan complejo y árido sea del agrado de todos, en un gran esfuerzo por hacer comprensible lo que es en sí un conjunto de problemáticas de enorme calado. ¿Por qué este tema y en este marco, en este lugar?
Creo que hay que insistir en el papel de las academias como centros de investigación, con sus grupos de investigación, grupos de trabajo. El Instituto de Academias de Andalucía así lo está impulsando en los últimos tiempos. Las academias pueden situarse en primera línea de investigación en determinadas áreas, como la que hoy nos concita. Cuando hablamos de prospectiva, no tenemos más remedio que hablar de contemporaneidad, de inteligencia con mayúscula, y sobre todo de seguridad. Quien les habla es director de seguridad. ¿Es la prospectiva algo conocido o desconocido para el común de nuestra sociedad? ¿Qué son los estudios de futuro? ¿En qué situación se encuentra España en cuanto a estudios de futuro? Radicalmente nos encontramos en un ámbito de atraso considerable, cuestión que en los próximos años valoramos puede cambiar de una forma muy clara. ¿Para qué sirve? Sirve para aproximarnos a escenarios, fíjense que ya estamos empleando una palabra que a diario surge en los medios de comunicación, la palabra escenario posible, plausible. Esa palabra, ese término, ese concepto arranca de una de las cerca de 40 metodologías que hay dentro del ámbito de la prospectiva. Por lo tanto, sabemos que ha calado hondo en el ámbito al menos de los medios de comunicación el sentido de los escenarios o situaciones. ¿Y para qué hacemos prospectiva? Para actuar en consecuencia. No podemos predecir el futuro, pero sí estamos en disposición de formular, elaborar, construir un cómo puede ser de acuerdo con determinados elementos. Este tipo de estudios, los estudios de futuro, son de gran importancia para estados, corporaciones, empresas y se hallan muy consolidados y difundidos en países desarrollados y en otros que se encuentran en vías de desarrollo. La prospectiva estratégica, aplicada a los más variados terrenos, ayuda a tomar decisiones y a rectificar, cambiar aquello que se presupone va a ser de determinada forma. Ni debemos ni podemos resignarnos a un futuro que no nos sea grato, por muy inapelable o implacable que hoy pueda parecernos. Sin darnos cuenta, como he dicho, el término escenario ha calado muy hondo en los medios de comunicación y en el lenguaje común para nuestra sociedad. Podrían preguntarse ustedes, ¿qué hace un historiador de la contemporaneidad metido a prospectivista? Primero, seguir actuando como profesor de Historia Contemporánea. En el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, al cual estoy adscrito, más de la mitad del profesorado trabaja como un servidor en siglo XX, mundo actual y más concretamente, como vengo haciendo desde hace ya algunos años, terrorismo, formación de cuerpos de seguridad, fuerzas y cuerpos del Estado, etc. Segundo, como investigador de fenómenos actuales. Radicalmente estamos al día de casi todo lo que sucede, porque, y venía comentándolo con el profesor Cruz Giralde, al pertenecer a una de las federaciones internacionales de prospectivistas más conocidas, estamos en contacto constantemente y cualquier hecho, cualquier novedad que se produce en un lugar del mundo automáticamente tiene una respuesta. Por lo tanto, con estos medios de comunicación, como son los móviles con internet, estamos al día si sube o si baja el precio del petróleo o qué está pasando en un lugar como París, mucho antes de que llegue a los medios de comunicación. Tengo que agradecerlo a la técnica y a quienes la han implementado. En tercer lugar, pues empecé como historiador de la contemporaneidad en el área del mundo actual, primero viendo los fenómenos fundamentales tras la Segunda Guerra Mundial y más tarde ampliando el campo de conocimiento y de investigación a la geoestrategia, la criminalidad
la seguridad y otros ámbitos disciplinares y profesionales colaterales. Centrándonos en el tema, de lo anterior se deriva el análisis del futuro, que hoy es una disciplina científica muy difundida en el mundo, especialmente en Occidente. La propia ONU encarga habitualmente estudios sobre el futuro en muy diferentes ámbitos, lo mismo que empresas multinacionales de importante implantación, estados, gobiernos, instituciones, etc. La prospectiva no es predictiva, dado que no podemos saber exactamente, milimétricamente, qué va a ocurrir, aunque sí aproximarnos a escenarios, como decía, procesos, posibles hechos aún por venir. No precisamente para aceptarlos resignadamente, sino para actuar en consecuencia. ¿Quiénes se dedican a la prospectiva? Profesionales de las más diversas áreas de conocimiento. Por lo general son especialistas en materias específicas con un largo recorrido profesional, en tanto que es necesario manejar muchos y variados aspectos de distinta naturaleza. Entre ellos destacan economistas, historiadores, médicos, biólogos, ingenieros, físicos, químicos, criminólogos y un etcétera, por supuesto militares, y un etcétera muy extenso, compuesto por científicos, humanistas y especialistas de casi la totalidad de áreas de conocimiento o de preocupación. ¿Qué nos preocupa y por qué? Por un lado, tenemos las grandes preocupaciones de los científicos y los técnicos, a medio y largo plazo. Por otro, constatamos las preocupaciones de las personas en general, a un plazo más corto, con inmediatez, circunscritas a las posibilidades de empleo, salario, salud, coberturas sociales y tal vez, y como mucho, aspectos medioambientales muy difundidos a través de la intensa divulgación en los medios. Las grandes áreas en general se centran en el empleo, la salud, la sanidad, las pensiones, el estado del bienestar, la seguridad. A veces se pone en candelero una de estas temáticas en los últimos días, sin lugar a dudas, petróleo por los precios, empleo y seguridad por los acontecimientos que han tenido lugar en el país vecino. Metodología a aplicar en el estudio y prospectiva. No se trata de intuición, sino de análisis realizado a partir de documentación relevante obtenida por medio de fuentes abiertas. Subrayo lo de fuentes abiertas porque en inteligencia trabajamos al 80% prácticamente con fuentes que están a disposición de todos, de ahí viene el nombre del inglés, fuentes abiertas, y digo al 80% porque hemos calibrado que aproximadamente eso es lo que influye ese tipo de fuentes. Después hay otras reservadas, mucho más discretas, mucho más sensibles, pero en líneas generales los prospectivistas nos vemos obligados a trabajar con fuentes abiertas mayoritariamente, porque si no, no podríamos ni hablar de fuentes ni explicar los porqués de las decisiones que estamos tomando. No quiere decir que no manejemos las otras, ¿eh? Cuando se nos pone a nuestra disposición también las manejamos. Resulta esencial que el analista de inteligencia y el prospectivista adquieran un dominio en la utilización de fuentes abiertas. La red, Internet, cuando hablo de red hablo de algo más que Internet. Hablo del Internet común y hablo de otro Internet que anda por ahí, al cual accedemos poco, la red profunda, la Deep Web, a la cual no les sugiero a ustedes que entren o penetren porque se pueden encontrar con una sorpresa. Una sorpresa protagonizada por los cuerpos de seguridad del Estado, naturalmente. ¿Qué imagen tenemos del mundo? Del poder, sobre quién manda. Hoy parece bastante nítido que no son exclusivamente los gobiernos ni las instituciones de los estados quienes mandan. Hay poderes económicos y algunos más que se encuentran en la cúspide del árbol de decisiones y tendencias. Un ejemplo claro podemos tenerlo en el Club Bilderberg, denominación que proviene del lugar de su primera reunión en el hotel de Bilderberg en Oostenrijk, Países Bajos, del 29 al 30 de mayo de 1954. Tiene ya
una larga trayectoria, aunque no suele aparecer en los medios de comunicación. Se habla, pero a veces no sabemos de qué se está hablando. Fue auspiciada por el uruguayo Joaquín Gutiérrez y sus actuales oficinas, que las tiene, se encuentran en Leiden, Holanda. Nos preocupa también el presente. Existe en general una honda despreocupación por lo que puedan llegar a convertirse en problemas acuciantes para la humanidad, más bien pendiente de lo más inmediato, como el trabajo y las prestaciones sociales. En cuanto a problemas medioambientales, demográficos, de seguridad, delincuencia, crimen organizado, terrorismo, etcétera, de mantenimiento de la paz, de obtención de recursos necesarios, etcétera, los más amplios sectores se comportan casi como si estos asuntos no existieran. La sociedad está muy distante, se encuentra muy distante de este tipo de preocupaciones. Por ejemplo, preguntamos a alguien sobre el calentamiento del planeta y sus posibles consecuencias, o sobre cómo salvaguardar la paz, o cuáles son las grandes amenazas delincuenciales, criminales, terroristas, y la respuesta se suele mover en la ambigüedad o en la ignorancia más contundente. Del futuro, ¿qué nos preocupa? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia nuevos estados convertidos en potencias económicas emergentes, consolidándose nuevos y grandes poderes en países de elevada población y con unas metas y posibilidades de crecimiento muy acentuadas. Por el contrario, los grandes países desarrollados pueden entrar en una especie de círculo vicioso al alcanzar techos casi insalvables en cuanto a posibilidades de crecimiento. La tendencia parece que se orienta a la constitución de grandes estados o a la federación. Se emplea este término como conglomerado político, económico, sin otra connotación, de los de menor entidad en fuertes plataformas. Algo similar lo podemos ver en la actual Unión Europea, que probablemente, y aquí estamos ya haciendo prospectiva, ampliará sus fronteras en el momento en que el norte de África se incorporase a la democracia y a los derechos humanos. Ese es uno de los grandes techos. Creando una especie de nuevo limes, de nueva frontera, como hizo el Imperio Romano, incluyendo en Europa a los vecinos que insistentemente llamaban a sus puertas. Ellos pueden llegar a ser la nueva frontera o barrera de contención. Este es en parte el actual papel de las democracias europeas del sur, España o Italia. De hecho, una de las grandes líneas de actuación del futuro o de futuro respecto de los países que configuran ese extenso mundo que busca abrirse camino en el norte, en la zona del planeta más desarrollada, consistiría en propiciar y ayudar al desarrollo en esos espacios, precisamente en una dirección de evitar graves conflictos en caso de producirse fenómenos migratorios cuasi caóticos, después insistiré en ellos, que llegarían a transformarse en incontrolables y no positivos para las zonas emisoras y para las receptoras. Los grandes problemas, de esos grandes problemas, ¿qué nos preocupa? Los actuales son de todos conocidos. Los ciudadanos de los países desarrollados tenemos una idea muy precisa acerca de lo que significa el presente, los problemas que nos acucian y por dónde puede entenderse el futuro más inmediato. Sin embargo, falta perfil, falta profundidad, conocimiento amplio y proyección hacia el futuro. Los grandes problemas emergentes hay que estudiarlos con perspectiva y cómo pueden producirse. A título de ejemplo, puede llegar a constituir un problema acuciante, vital, la alimentación de la población humana, aunque hoy no lo creamos. No solo en lo que hoy entendemos que es el mundo subdesarrollado, sino incluso en lo que actualmente configura parte del mundo desarrollado. China está comprando grandes extensiones de tierra de labor en todo el mundo. Enfatizo lo de tierra de labor. No es solamente tierra por el valor de su subsuelo minero, sino además tierra de labor. De esa tierra
pueden extraer recursos alimentarios y de algunos de ellos biocombustibles. Del subsuelo cabe también extraer recursos minerales conocidos o por conocer. Todavía no hemos explorado la Tierra hasta el nivel de conocer absolutamente todos los elementos posibles que pueden ayudarnos en un desarrollo económico tecnológico. Ya no hablamos solo de minerales como el coltán, de intensa aplicación en la industria de dispositivos electrónicos y que hace ciertamente ricos a los países que hoy pueden producir cantidades importantes de este mineral, sino de aquellos que pueden llegar a ser descubiertos, o aleaciones o nuevos materiales que pueden poner en valor algunos hoy conocidos, aunque en retroceso en el mercado o en la industria actuales. Piensen ustedes, por hacer una parte, que en el momento en que conquistemos el espacio, la nueva mecánica, la nueva física, la nueva biología molecular necesitará de muchos materiales que hoy son conocidos o que hoy no son conocidos. Trabajar en ingravidez aportará muchísimas novedades en casi todos los terrenos. Reynolds, inventor del marcapasos, ingeniero electrónico de habla hispana y de una reputación científica de primera línea, nos decía recientemente que las guerras serán por el agua. Cada vez que salgo de España a Portugal y hablo con geógrafos, con economistas y pregunto, ¿tú por qué crees que será la guerra del futuro? Y sistemáticamente me dicen lo mismo. Antes se hablaba del petróleo, ya no se habla del petróleo. Y cuando un sabio como Reynolds y otros lo plantean, será por el agua y por el aire. Es decir, por un aire o un espacio natural, ahí metemos todo el sentido del aire, o un medio ambiente sostenible y sostenido, y apto para la vida humana. La filmografía más catastrofista, amparándose en visiones dibujadas por la ciencia ficción, nos ha relatado a una especie humana abocada a buscar nuevos espacios donde desarrollarse, porque el planeta se hace poco menos que inhabitable. Por lo tanto, en perspectiva tenemos inevitablemente que actuar sobre lo que sabemos del cambio climático. Es una de las grandes preocupaciones, me muevo en el ámbito de la geografía, que existe entre los especialistas. Tenemos el informe Stern. Stern fue encargado al final de la década pasada en Inglaterra. Lord Stern es un economista y trabajó con un equipo multidisciplinar y elaboró el informe Stern, que así se conoce, lo tienen ustedes en la red, en inglés por supuesto, no ha sido traducido al español, sobre la economía del cambio climático, qué puede ocurrir y cuánto puede costarnos. Por lo tanto, todas las disciplinas tenemos que estar muy pendientes de qué puede suceder basándonos en datos verdaderamente contrastados. Por ejemplo, el informe CIA. El informe CIA más reciente nos indica que de la CIA, quiero decir. Para nosotros el informe CIA es un paradigma porque nos sugiere que Estados Unidos no sería el líder dentro de unas décadas. Claro, esto nos llamaba poderosamente la atención, casi que no lo creíamos. Primero, hay que creerlo para, en segundo término, dejar de creerlo. Me explico. Es una paradoja. Si un país tan poderoso explicita en sus informes de Estado, que deja de ser la primera potencia, está dando una llamada de atención para que sus instituciones, su industria, su ejército, sus academias, ellos llaman academia no a lo que entendemos nosotros, para ellos la academia, los académicos, la academia es la universidad, para que trabajen en ese sentido de no dejar de ser la primera potencia en el mundo. No cabe duda que la prospectiva y los estudios del futuro pueden despertar a todo un gigante
adormecido, pero solo momentáneamente. De los riesgos. ¿Qué papel juegan los estudios y prospectivas? ¿Son veraces, verosímiles? ¿Qué papel podemos concederle? No cabe duda que sin un estudio profundo sobre riesgos y amenazas podemos estar en manos de otros estados o de intereses muy lejanos a los nuestros. Sin entrar en muchas disquisiciones, porque además esto se estará grabando, me imagino, hay que poner énfasis en que España necesita de un sólido sistema de inteligencia. No solo el que tiene, más lejos. Invertir ahí es invertir no solo en seguridad, es invertir en futuro. Es adelantarnos y no tener que depender de sistemas de inteligencia de países amigos, por ejemplo, sin más detalles. Hace aproximadamente una década, y voy a poner algunos ejemplos, nuestro país ultimó una venta simbólica por el precio establecido, era simbólica, de 2 decenas de carros de combate a nuestro vecino del sur, con el compromiso de que nunca serían empleados apuntando a Ceuta y Melilla. Se entiende que irían destinados a funciones de seguridad nacional del país en otra especie de frontera, como la línea divisoria con el territorio perteneciente a la República Árabe Saharaui Democrática. Es que suena un tanto raro, pero es así. Ahí quedó la cuestión, no sin la voz de alarma de tanquistas, y empleo este término coloquial castrense dentro del arma de caballería, que consideraban ese material en perfecto uso, como para que cualquier fin ofensivo pudiera llevarse, o intimidatorio, pudiera llevarse a efecto contra los intereses de nuestro país. Hasta que recientemente el país vecino se ha hecho con un contrato con Estados Unidos por el que obtiene 2 centenares de carros de combate. A partir de ese momento, no quiero decirles a ustedes el desequilibrio que se produce, y además con el aval de Estados Unidos. La compra de este material traslada a escenario posible y plausible algo que para nosotros nunca sería deseable. Los ejemplos pueden ser muchos y muy diversos, no solo en el marco del material militar en sentido estricto, sino en el de la tecnología que puede ser empleada con fines no precisamente pacíficos. Hay riesgos, hay amenazas reales, potenciales. En el marco de unos meses atrás se produjeron incursiones en el espacio aéreo comunitario y español, de aeronaves procedentes de unas latitudes muy al este. Verán ustedes que siempre tiendo a obviar a los países, pero como aquí estamos bien representados por nuestra defensa, pues sabemos a quiénes nos estamos refiriendo. Muy al este de Europa. Con un peligro real en el tráfico aéreo. Estas aeronaves eran militares y el peligro más inminente podía ser para la navegación aérea comercial, que tal vez no esté suficientemente preparada para la detección de determinadas incursiones. Tendríamos que hablar de radares de unas y de otras aviaciones, de escáneres, radares de ataque, escáneres de ataque. No vamos a entrar en eso. Lo cierto y verdad es que representan constantemente incursiones altamente peligrosas para nuestra vida civil, para la navegación, la aeronavegación de tipo civil. En otro orden, imaginemos el proyecto de China por situar una flota de 6 superportaaviones de última generación. Les invito a ustedes a que entren en la red y vean esos planos, esas imágenes, incluso maquetas. De esos 6 sabemos la ubicación: el Índico, el Atlántico, 2 aquí, 2 allí, y uno va al Mediterráneo. A medida que este país se posiciona en lo económico, que compra tierras y empresas por todo el mundo
Un inciso. Recuerden ustedes que el 20% de uno de los clubes de fútbol más queridos en nuestro país, pues acaba de ser, no sé si adquirido ya, no sé si se ha firmado, por un magnate chino. Les quiero recordar a ustedes que la estrategia china no es precisamente la de un mundo capitalista sin más, simplemente que a través del capitalismo se convierten en un caballo de Troya de nuestro capitalismo, que es el de verdad, no el de allí, el de aquí. Uno se destina al Mediterráneo y a medida que esa potencia va comprando tierras, empresas, gestiona entidades de carácter cultural, están comprando en España empresas de carácter cultural. Ahora están intentando comprar teatros, instituciones de carácter cultural. Implica o significa un adoctrinamiento. Es decir, si controlamos el fútbol, si controlamos los teatros, si controlamos las productoras de cine, estamos controlando qué piensan las personas. Claramente, y no quiero pecar de pretencioso, porque entre tantos almirantes me siento pequeñito, está claro que la Marina se vuelve a esgrimir como presencial, efectiva, en los entornos más distantes del solar patrio de un país. Siempre la defensa de sus intereses y reflexión a corto plazo de un prospectivista. Ni siquiera a medio o largo, a corto plazo. Algunos países precisan de una presencia o una operatividad en este sentido que hoy no tienen. Han de ponerse en situación de disponer de recursos, operatividad y una marca clara de eficacia para no perder el tren de la posición que ocupan. Hay que aprender de China, al menos en ese aspecto. Sin bandera podría parecer que ni siquiera estamos. Así es que la propuesta sería esa operación Atalanta y la seguridad en el Índico, multiplicarla con una presencia en otros ámbitos en los que un país como España está presente. ¿Qué lugar ocupan y ocuparán los derechos humanos en el desarrollo socioeconómico y político? Esta es una cuestión que llevamos discutiendo ya años. ¿Cuáles son las líneas de actuación para encarar el futuro? Si no se respetan los derechos humanos, si no hay un avance de la democracia, ¿cómo podemos entender que un país sea potencia? ¿Cómo podemos entender que China sea potencia? ¿Cómo podemos entender que sea potencia Rusia? ¿Cómo podemos concebir que sea potencia India? Cuando voy a la iglesia me piden que dé dinero para Manos Unidas, Intermonofan, porque en India hay que invertir en pozos para que las comunidades agrarias puedan cultivar y no se mueran de hambre. Pero su Estado es uno de los que ha desarrollado un programa nuclear más agresivo, junto con otros países, de los últimos años. A veces le digo a mis alumnos, entra en la red y calcula cuánto vale un cazabombardero. No necesitamos que sea un avión de combate de última generación, unos chinos baratitos, la mitad de... Y mira también un carro de combate. Y cuando llegan a conclusiones se dan cuenta de lo que invierten esos países en determinado tipo de elementos, cuando realmente lo que tenían que hacer es dar de comer al hambriento. Lo digo como cristiano, pero lo digo sobre todo como persona preocupada por el ser humano. El Producto Interior Bruto y el Índice de Desarrollo Humano no pueden ser constructos por los que se mida, se catalogue el rango para privar a un país como desarrollado. Ni otros parámetros tampoco. El índice de libertad, el índice Gini, hay muchos, manejamos muchos. En la historia del mundo actual los tenemos todos en candelero. Sabemos que es una entelequia.
que es una falsedad. Hoy, mirando el correo antes de venir, aparece una noticia de un país donde aparecen unas imágenes decapitando a una mujer. Estamos hablando de un país árabe, rico. La riqueza, el desarrollo, no se puede medir exclusivamente por parámetros de corte económico, sino que hay que añadir a todo esto la felicidad de los seres humanos. Venía con el profesor Cruz Giralde hablando de que me muevo en ámbitos con muchos militares y siempre decimos lo mismo, somos los primeros antibelicistas, no antimilitaristas, antibelicistas, porque no queremos la guerra. Y para no querer la guerra, precisamente nos preparamos para que nadie nos la haga. Es un sentido que veníamos diciendo, bueno, esto desde el mundo romano está claro. Pues no todo el mundo lo tiene claro. Podríamos seguir exponiendo muchos ejemplos de cómo la riqueza se desvirtúa. Visiones de futuro. Una humanidad en alerta constante. Precisamente una de las características de la sociedad que viene, de futuro y del futuro, que estamos construyendo ya, es la de estar en alerta constante para mejorar en todos los ámbitos. Lo mismo que para evitar todo tipo de contratiempos, desastres, etc. Sin embargo, no podemos caer en lo que algunos llaman ya como un catastrofismo exagerado. Por ejemplo, cuando abordamos los posibles escenarios de futuro y se marcan posibles causas de guerra, ya lo he explicado antes, el agua, el aire, la tierra, los recursos, el control del espacio, ya estamos yendo dentro del sentido de la seguridad periférica, que yo lo tildo de esférica, porque estamos en la Tierra, pero el espacio a nuestro alrededor sería como una gran esfera que nos contiene. Y el cambio climático no es una entelequia, sino más bien una realidad en la que nos hallamos inmersos. El planeta está vivo y los extremadamente complejos equilibrios de los sistemas derivan en preocupantes trastornos. Una mirada solo a la literatura o al cine les daría a ustedes una panorámica de qué es lo que se están planteando científicos, tecnólogos, politólogos, sociólogos, por supuesto militares. Me van a perdonar ustedes que defienda tanto esto, pero son los que en primera línea están sufriendo muchos de los destartalados entuertos que nos encontramos. Cuando alguien me dice, mi hermano va a Mali, ¿tú qué sabes de ese país? Y yo siempre digo lo mismo, que nuestra frontera ya no está en nuestro límite, está mucho más allá. Esto no solo lo digo yo, sino que lo dicen también personas que están trabajando hoy dentro de nuestra defensa nacional. Por lo tanto, y en todo esto hay que tener en cuenta cuáles son los grandes cambios que hemos tenido desde aproximadamente la caída del muro y la caída de los sistemas del este. Fíjense ustedes, uno de los grandes cambios, y lo ofrezco a mis alumnos como una paradoja, si viniera un ser extraterrestre que ha aprendido toda la cultura de la Tierra a través de ordenadores, de bases de datos, de libros, diría, voy a buscar una economía socialista, comunista, voy a buscar una economía capitalista. Y a ese marciano, entre comillas, lo estaríamos confundiendo, porque si va a China no vería una economía socialista, vería todo lo contrario. Y si va a un país capitalista, vería absolutamente, rigurosamente, lo opuesto, porque es donde más se preocupan los estados, los gobiernos, las instituciones, por el ser humano, por la jornada, por la dignidad, por los derechos. Es decir, hemos trastocado hasta tal punto los términos que la paradoja con la que yo le explico esto a mis alumnos en la universidad se convertiría casi en una especie de vademecum. El marciano lo hemos despistado por completo. Por esto hay que estudiar los cambios de las últimas décadas,
y no olvidarnos de dónde tenemos grandes lagunas, grandes defectos, grandes problemas. Por ejemplo, no podemos olvidar el desenfrenado consumismo irracional en la era de la globalización. Si no consumimos, no crecemos. Pero no basta con consumir cualquier cosa. Por ejemplo, no podemos construir un futuro basado en el consumismo irracional de esta era. Puede haber productos obsoletos que tengan cabida en otros espacios, en lugares donde todavía se puede desarrollar la economía y caben. Tenemos el factor de la obsolescencia programada. Compramos un automóvil que nos va perfectamente, de motor, todo. Pero tenemos una centralita electrónica, que es el corazón, que se nos va a ir en menos de 10 años. No pueden durar 8 o 10 años. Tenemos que tirar el coche. Esto, naturalmente, trasladado a otros órdenes tecnológicos, daría mucho que pensar. Quiero trasladarlo igualmente al terreno de las armas, del armamento. Puede haber un armamento convencional que tenga sentido no deshacerse de él. Hay factores fundamentales dentro de esa obsolescencia programada que nos tendríamos que replantear si es que queremos consolidar el presente y hacer otro tipo de futuro. Por lo tanto, el índice de desarrollo humano no puede ser un elemento que nos diga dónde estamos en cuanto a desarrollo. Los nacionalismos, sin entrar en polémicas estériles. Lo que valoro en cientos y cientos de estudios por todo el mundo es que caminamos no hacia una atomización, sino hacia una concentración y una integración. Es más, los estados atomizados o que se han autoatomizado inmediatamente persiguen entrar en una estructura. Las estructuras pueden ser concebidas para el bien o para todo lo contrario. Por lo tanto, hemos de perseguir estar dentro de una evolución en la concentración y en la integración para el bien, con todos estos parámetros que vamos analizando. Hay unas características que podríamos retratar, dibujar, de las potencias emergentes, que son en la actualidad, qué podrían ser, qué deberían ser, pero para ir a aspectos concretos, la evolución social, a corto plazo, ¿qué se vislumbra en el mundo? Aspectos específicos. Los demográficos, con crecimientos y estancamientos zonales. España ya es un país envejecido. Si no lo remediamos, y no parece que lo remediemos, porque yo doy clase en segundo de bachillerato y doy geografía. Y las estadísticas de algunos libros de texto no son erróneas, son falsas. Porque lo que se ha publicado nada tiene que ver con lo que el Instituto Nacional de Estadística ha elaborado. Es decir, que a veces tendríamos que ser mucho más rigurosos. Esto en la universidad funciona de otra manera porque le exigimos al alumno que trabaje con lo último, de lo último, de lo último. Es más, con lo que va a salir pasado mañana, no con lo que tenemos de ayer. En general, para que ustedes se hagan una idea, en los libros de texto de universidad, la teoría científica comprobada solo llega en líneas generales después de varias décadas de rodaje. En enseñanza media, secundaria, llega con 40 o 45 años más. Y hay ámbitos a los que no llega, que todavía se está componiendo en cuadernavía. Fenómenos migratorios caóticos, otra de las características sociales. No tengo que explicarles a ustedes qué es una patera. No tengo que explicarles el drama, ni quiénes están detrás, ni qué redes delictivas, delincuenciales están. Ni tengo que hablarles tampoco de la sobreexplotación de amplios sectores, de amplios grupos humanos. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con militares o con médicos españoles, médicos, enfermeros, enfermeras,
que han estado en primera línea de fuego. No hablo de fuego de armas, hablo de fuego, de verdad. Hace poco, bueno, hace unos meses, me llegó un documento sobre el ébola que yo me encargué en determinados ámbitos de difundir. Venía de instituciones militares, porque quienes estaban preparando a los médicos que se iban a encargar de todo esto eran médicos militares. Y el documento llegó a donde tenía que llegar. Pero es curioso, con todas las polémicas que ha habido en los medios de comunicación, en ninguno se ha reflejado la responsabilidad ni el buen hacer. Solamente en que la maniobra de la operación, de evacuación de afectados españoles por el ébola fue impoluta, perfecta. Pero claro, en seguridad sabemos que una operación, para que se lleve a buen término, hay que repetirla, ensayarla. No podemos dejarla a la improvisación. En otros ámbitos profesionales se improvisa. Y siempre pongo el caso de Fred Astaire. Fred Astaire, ustedes recordarán que era un gran bailarín. Cuando se rodaba, en el plató se rodaba a una toma. Todo el mundo pensaba que no iba a haber ningún error, y de hecho no lo había. Si se rodaba a otra toma era por un error no suyo. Una vez un compañero suyo, un amigo íntimo, descifró el enigma. Fred Astaire ensayaba cada paso entre 3.500 y 5.000 veces. No se podía equivocar. En cuanto a los fenómenos migratorios caóticos, poco tengo que explicarles a ustedes. Hace algo más de una década me invitaron a unos cursos para profesores de religión. Allí había 300 personas. Yo hablé de la doctrina social de la Iglesia. Me pidieron al finalizar que hablara no del pasado, sino del futuro. Yo dije, no soy pitonizo, pero tengo varias cosas claras. Primero, el futuro es mujer. El futuro viene en patera. Estamos hablando de finales del siglo pasado, principios de este. A ese foro ya no han vuelto a llamarme más. Cuando dije que el futuro era la mujer y que venía en patera, ahí se quedó todo. No me equivoqué en aquel momento. Por lo tanto, hay que ver si estamos en disposición de asaltar las estructuras. Asaltar las estructuras conquistándolas con el buen hacer. Superando tópicos que hay ante los servicios de información y de inteligencia. Planteándonos cuáles son las verdaderas necesidades de inteligencia. Si no tenemos claras las necesidades de inteligencia y vamos a depender de un país vecino, toda la información que después se transforma en inteligencia tendrá un derrotero, y empleo un término marinero, será distinto. Ahora mismo, en algunos países no está suficientemente claro. La red jugará un papel fundamental. Hablamos, por lo tanto, de un futuro orientado al progreso. Nos planteamos algunos rasgos relevantes, y estas son las preguntas que siempre nos hacen en casi todas las intervenciones sobre ese futuro. Primero, búsqueda de la felicidad, bienestar social, y a partir de ahí, ¿cómo se programa el futuro? ¿Qué tipo de futuro es el que se programa en las instituciones? A partir de informes, perspectivas, contradicciones, enfoques interesados, futuro programado. Resulta trascendental lo siguiente: definir un catálogo de problemas a resolver, que no lo tenemos claro. No tenemos claro cuál es el catálogo de problemas a resolver. Y definir el catálogo de posibles soluciones. Aquí entraríamos en unos escenarios muy diferentes a los que hoy vivimos. Es preciso establecer, y aquí hago un toque de atención a las academias, observatorios del futuro. Personalmente, porque dirijo el Seminario Internacional sobre Problemas Emergentes en Seguridad, que este año tendrá la tercera
edición lo iniciamos en Sevilla, después Lisboa, este año vamos a hacerlo en Huelva, están ustedes invitados, lo programará la Academia Iberoamericana de la Rábida. Las academias pueden decir mucho a este respecto, porque podemos establecer observatorios en todos los niveles posibles, regionales, provinciales, locales. Si tal vez no hay más desarrollo locales porque no nos hemos sentado todas las partes involucradas en un lugar para que eso se produzca. Hay que superar tópicos y verán ustedes, estas son las preguntas que nos hacen. Los conflictos, ¿va a haber conflictos? Muchísimos. Cada vez más complejos, cada vez más diferentes. Los conflictos los hemos catalogado de alta, media, baja intensidad, hay que mirar esos conflictos, pero la sociedad es como un organismo que se acomoda al nuevo tipo de conflicto. Si en la Edad Media o al principio de la Edad Moderna los atentados del 11S o del 11M o los de París o cualquier otro de ese calado se llegan a producir, hubiera habido un asalto a barrios de otras etnias, de otras religiones, de otras culturas, de otras lenguas. Hoy eso no se puede producir, porque la sociedad ha avanzado, porque tenemos una cultura tendente a salvaguardar la vida, aunque haya algunos que se dediquen a quitarla. Las infraestructuras críticas cada vez serán más cruciales y controladas. El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, propiciando seguridad, analizando riesgos, amenazas. Muy importante la ciberseguridad. El Mando Conjunto de Ciberdefensa juega y jugará crecientemente un papel, porque una de las grandes amenazas y uno de los grandes problemas será precisamente ese. Por ahí van a venir muchos ataques. Profesiones del futuro. Como no tenemos mucho tiempo, sí sabemos que la primera profesión, hablamos de profesiones universitarias o similares, será la de ingeniero, la segunda la de médico, biólogo, y seguiremos ese orden, al menos en los países en desarrollo y en las zonas por desarrollar, zonas en vías de desarrollo. Las ciudades del futuro. Esta misma mañana daba una clase de geografía. Se calcula que no deberían tener más de 500.000 habitantes para que cuenten con una serie de servicios. Por supuesto, las ciudades de más de 500.000 habitantes que se transforman en megalópolis o que circuncidan o se unen a un área metropolitana tienen cada vez menos sentido, porque además suelen ser pasto objetivo de todos los males del mundo, la delincuencia organizada, el terrorismo. Todo lo que es muy mediático cada vez estará más en tela de juicio. La medicina prospectiva, cada vez habrá más analíticas novedosas y preventivas, con nuevos tratamientos, marcadores. La medicina del futuro se hará fundamentalmente a través de marcadores. Lo que ocurre, claro, que eso tiene una contrapartida. Cuando vayamos a solicitar un trabajo, se nos va a sacar el ADN, se nos va a ver qué longevidad podemos llegar a tener, cuál puede ser nuestra calidad de vida. No sé, no me explico cómo será el examen físico o médico de los militares del futuro, porque cuando me preguntan esto digo, sí, el jefe de pelotón llevará un exoesqueleto, irá, y creen que estoy hablando de otro país, y yo les hablo de España y de lo que se investiga en España, pero a veces no se lo creen, pero es verdad, ustedes saben que es verdad. Hay una buena vida trasladada a un espacio que es cuantificable, el aumento de la esperanza de vida. Decía Reynolds, el científico al que recurría antes, que aproximadamente los niños que nacen hoy en lugares, espacios, países desarrollados, pueden llegar a los 100 años de vida con suma facilidad, cosa que yo
creo. Y espero que ya a nosotros no nos toque, porque en nuestras condiciones querer alargarlo sería tremendo. Así que lo dejamos para las generaciones futuras. Ese cambio climático pues tiene que hacernos cambiar también conductas y salvar el medio. El informe este al que me refería antes no es un mero informe económico o economicista, es mucho más, es una toma de conciencia. El control del mundo, a modo de hipótesis basada en estudios y en informes. Vamos a poner algunos elementos concretos. El norte de África se vería unido a Europa en una alianza mutua para frenar el avance hacia el norte de ciudadanos de países del sur. América Central y del Sur en una alianza para frenar a Estados Unidos, Europa, China, India, Rusia, Brasil y, no lo he puesto aquí, pero bueno, ya que estamos, el avance islamista. Precisamente Centroamérica es uno de los espacios políticos y geopolíticos más ampliamente ocupados en la última década y media, 2 décadas, por determinados bloques ideológicos, mentales, religiosos. Constitución de nuevas estructuras y organizaciones supranacionales que polaricen los intereses en un mundo en conflicto. ¿Surgirán nuevas NATOs? Probablemente sí, con una configuración diferente. A propósito, la NATO, la OTAN, puede defender a todos sus miembros en un caso extremo de empleo de fuerza no convencional por algunas potencias emergentes que deriven en agresiones. Si estuviéramos en otro marco podríamos hablar. Perdonarán ustedes que omita algunos detalles. Nuevas configuraciones de conglomerados para la información, la inteligencia, la seguridad, la defensa, nuevas redes para compartir información de rango estratégico o sensible, una nueva echelón ampliada y muy selectiva en cuanto a lo que circule en sus redes, muy abocada a la seguridad, porque esos son uno de los armazones que el ciberterrorismo tiene previsto atacar más directamente, pero de aquí a 5 o 8 años se vislumbra un nuevo escenario a partir de la transmisión de información en el marco de la teletransportación. Estamos hablando de la física de partículas. Se podría evitar en parte el fenómeno de la intrusión en las redes y algunos de los ciberataques actuales. En seguridad sabemos que, como la seguridad al 100% no existe, intuimos que cada vez que demos un paso adelante habrá un paso adelante también de esa fuerza del mal. No quiero hablar del mal en términos abstractos, pero ustedes entienden lo que digo. Y España, en aspectos de seguridad y defensa, ¿cuáles serían algunas de las tareas urgentes? Leo rápido. Consolidar las Fuerzas Armadas, diseñar un ejército operativo en las circunstancias y posibles escenarios que se avecinen a corto y medio plazo. No olvidar el factor humano y la preparación. Un ejército son las personas que lo integran y la preparación que han adquirido. Se necesita más personal y más especializado, con visión de futuro. Pero también el material y los medios y recursos en general. Se ha de establecer una clara política, no solo de renovación, sino también de adelantarse a las contingencias, sobre todo en materia de defensa ante posibles ataques no solo militares. No se debe infravalorar ningún tipo de material, aunque se tilde de anticuado, ni trasladarlo a ningún país que pudiera convertirse en hipotético adversario, esté alejado o cercano a nuestras fronteras e intereses. Habría que involucrar más a la sociedad civil en la toma de conciencia de cuáles son los riesgos y amenazas reales, posibles, etc., para ser riguroso en cuanto al tratamiento de la puesta al día en materia de seguridad y defensa. Aunque resulte impopular, cabría ampliar el espectro del ejército con un tipo de servicio de la ciudadanía,
para contar con personas preparadas en caso de necesidad. Tal vez se podría ampliar en aspectos cuantitativos y cualitativos la figura del reservista voluntario, en algunos casos sin limitaciones de edad. Lo digo porque tengo 59 años y yo ya no puedo. Ya prácticamente no puedo. Hay muchas personas que podrían dar mucho, pero no pueden. En fin, esto es para pensarlo, para meditarlo. España es frontera de Europa, puente con África, vehículo de entendimiento con Iberoamérica, terreno deseado por instancias políticas. No olvidar la pertenencia a la OTAN en el momento en que determinadas potencias puedan albergar apetencias. No olvidar que incluso países tan lejanos como China tienen intereses tangibles en el Mediterráneo y aquí. No olvidar las incursiones de China y de otros países en lugares del mundo en las más variadas líneas. Tierra de labor, zonas mineras, espacios naturales, empresas culturales, espacios deportivos y de masa, atléticos. Recordad que China tiene grandes intereses en la adquisición de deuda de muchos estados. Tiene el 30% de la deuda norteamericana y una buena parte de la deuda española. Por supuesto, no olvidemos un aspecto paralelo a todo esto, que es el asalto al espacio. Trabajar a favor de una nueva investigación, la física de la materia, la investigación en áreas hoy inimaginables, la investigación para evitar las nuevas formas delictivas, la extensión del mal en el mundo, lo digo como criminalista, y las responsabilidades en esa definición del futuro, pues nos atañen a todos. Hay que caminar hacia entornos habitables, hay que valorar esas situaciones derivadas de un hipotético, más bien real, cambio climático en las implicaciones en ese asalto al espacio para que todos podamos beneficiarnos y no solo las potencias que no invierten en pozos de agua y sí en un programa espacial. Conclusión. Son y tienen que ser provisionales, fruto de la reflexión continuada y del esfuerzo llevado al límite. Trabajar sin descanso por un mundo mejor. Orientado hacia la democracia, los derechos humanos, el progreso, la seguridad, la inteligencia y, por supuesto, nuestra hoja de ruta hacia el futuro, en la que todos podamos intervenir. Los analistas y prospectivistas deberán ser personas especiales, sólidamente preparadas, constantes en sus funciones, siempre aprendices, nunca maestros ni divos, siempre los primeros servidores, generosos, desprendidos, comprensivos, flexibles, tenaces, infatigables, escudriñadores, interrogadores ante todo lo que les rodea, sabios, que aprenden a aprender y enseñan a aprender hasta el último momento de sus vidas. Estas personas trascienden de sus trabajos y ocupaciones principales y aportan un gran plus de saber y de acción para metas nuevas. Hacen esto y mucho más, aunque no tengan necesidad de hacerlo. No reciben, dan, no tienen, son. Están en la cultura del ser y no en la del tener. Y no claudican ante la amenaza ni esa cultura del tener. Muchas gracias. Si alguien quiere plantear alguna pregunta al conferenciante, lo puede hacer ahora. Me gustaría hacer uno. Don José Domínguez, antes que nada, decirle que la conferencia me ha parecido bien planteada, muy acertada y hasta necesaria. Vamos, que me ha encantado. Y basándome en sus prospecciones, ¿no?, me gustaría plantearle una interrogante que seguramente ya la tiene contestada y que me la conteste en los términos que pueda. Una de las cosas que ha dicho es que
en el mundo de hoy, cada vez más globalizado, es muy difícil sobrevivir si no es dentro de una confederación de Estados. España difícilmente sobreviviría sola si no estuviera dentro de la OTAN y sobre todo dentro de la Unión Europea. Para usted, ¿cuál sería de los peligros que le puedo plantear, ¿no?, el más grave e inminente para la Unión Europea? Quizás el más conocido, que es el Estado Islámico o Al-Qaeda, que empezó funcionando como red y ahora parece que está en una confrontación entre ellos para ver quién es más salvaje, que no es tal salvajismo, sino la búsqueda por el poder, o las teorías que se han venido a llamar cuarta teoría política de Alexander Dugin, ¿no?, o de Daniel Stolin, que dicen que la asume Putin, ¿no?, el presidente ruso, sobre la nueva confederación eurasiática, que quizá quisiera sustituir a la CEI y que la tenemos ya dentro de Europa, como vemos en Ucrania, o quizás la ruptura más económica que política entre la Unión Europea y Estados Unidos dentro de la OTAN, o quizás la cuarta, que es la propia disgregación europea por los, me refiero a la Unión Europea, por los enfrentamientos internos, sobre todo económico-financieros. Me refiero quizás a Gran Bretaña o a países que no son ni siquiera dentro de la UE actualmente, como Suiza o Noruega, o los tan conocidos paraísos financieros como Luxemburgo. Entonces, ¿cuál a su juicio es la más grave e inminente? Sí, voy a responder no con otra pregunta, ¿no? Pero claro, usted me ha puesto en una tesitura de que el enfermo solo tiene enfermedades terminales. Se trataría de ver con cuál de ellas va a fallecer antes. Charcot, en una de sus clases prácticas, llevaba a los estudiantes del último curso a una sala del hospital. Bueno, de estos que está aquí, ¿quién se va a morir antes? Y claro, los estudiantes, ya a punto de ser médicos, se quedaban perplejos. Miraban a su alrededor, eran hileras de cama, una, otra, uno se quejaba, otro se dolía, allí había moscas. Nadie sabía decir, profesor, el primero que va a morir es este. Se fue a una cama, no hizo nada delante del enfermo, y cuando pasó de largo dijo, el primero que se va a morir es este. Y le preguntaron, ¿por qué, profesor? Dice, porque ya no hace ni por quitarse las moscas. Ya no puede. Ha perdido el instinto de supervivencia. Pues bien, usando a los grandes maestros de la medicina, mientras no perdamos el instinto de sobrevivir, estaremos en punta de lanza. Con la extensión de las programadas estructuras islamistas radicales, no podemos perder el instinto de supervivencia. Con otras varias de las que ha citado, no lo podemos perder. Si perdemos el instinto de supervivencia respecto a organizaciones supranacionales como OTAN o algo parecido, caeríamos en picado inmediatamente. Eso no lo podemos perder. El enemigo siempre está dentro. El enemigo siempre está en casa. El peor de los enemigos es no valorar que una estructura como Europa, que se ha constituido a lo largo de siglos, no nos equivoquemos, no puede venir un país a echarla por tierra. ¿Dónde estaría el gran peligro? Pues yo no veo el peligro en la frontera islamo-X, porque además he planteado que hay muchos analistas que proponen una ampliación del horizonte europeo, comunitario, con un Mediterráneo que forme parte de Europa, aunque sean países mayoritariamente islámicos.
yo no veo tanto el peligro por ahí. Lo veo interno. Lo veo dentro. Lo veo de una... Me van a permitir ustedes que emplee una palabra que no quiero. De una casta política, me van a permitir. Y pido mil perdones porque no me alineo con ningún grupo y mucho menos con el que utiliza esa expresión. Aunque hubo en una entrevista, primero dijo un dirigente que eran antimilitaristas y después dijo que era un patriota, luego ya ha ascendido un poquito en la escala. No, digo la casta que viene de una Europa del Este, que la han propuesto y se ha dispuesto a dirigir Europa y la está dirigiendo, pues, por ejemplo, un tipo de personas que estaban en el movimiento Ocupa y que hoy están dirigiendo los parámetros de la banca, de la deuda, de la ayuda. Ese es uno de los grandes peligros. Dejar, iba a terminar la conferencia con una frase, pero la voy a decir ahora. Si no tomamos parte en nuestro futuro, y esto es de un prospectivista francés, tal vez de una de las figuras más importantes en el mundo, alguien lo hará por nosotros. Si nosotros no tomamos la rienda, alguien va a decidir por nosotros. Evidentemente, yo he hablado ahí de un conglomerado de Centroamérica ante, no he dicho contra, sino ante Estados Unidos. Verdaderamente Estados Unidos tendría que mirar de otra manera a ese mundo, de la misma manera que está mirando con muy buenos ojos el Mediterráneo, que lo había olvidado, y el Mediterráneo dentro de unas décadas es que puede ser europeo. Así es que yo el peligro no lo veo a tanta distancia, no lo veo tan religiosamente, lo veo internamente. Nos hemos dejado ocupar por castas que antes estaban en la Europa del Este, y ahora están en una Europa pseudodemocrática, pero que ellos no tienen sentimientos democráticos. Sin democracia, sin derechos humanos, sin valorar la humanidad, sin salvar al hombre, no vamos a ninguna parte. Eso es inviable. No sé si contesto. Es que como se está grabando tampoco puedo... Sí. Perfectamente contestado. Muchas gracias. Para que vean que los medios de comunicación pueden tener serios obstáculos de por medio. Pero bueno, cuando acabe hablamos más claro. Mi pregunta es, ¿no es un poco paradójico dudar un futuro posible que si aplicamos perspectiva jamás se dará? Sí. La respuesta primera categórica es sí. Me voy a poner aquí para que nos veamos la cara. La segunda, yo trabajo mucho con paradojas. Ya lo han visto. Si viene un marciano, lo hemos despistado. Porque cogemos a una persona que estaba ocupando en Berlín ese movimiento Ocupa y la hemos puesto a dirigir Europa. Hemos puesto una economía china, supuestamente comunista, que está avasallando el mundo. Lógicamente, en ese país, pues unos 200 millones de habitantes y pico, de los 1.350, pues viven en grandes ciudades, los demás viven en unos niveles extremadamente misérrimos. Es una gran potencia. Me temo que los 6 superportaaviones le darán determinada ventaja, pero no el poder que desean obtener. La respuesta ahora es paradójico, efectivamente, pero la perspectiva también puede poner sobre la mesa, encima del tapete, una realidad triste que no queremos que suceda, y lo he dicho. ¿Para qué se pone? Pues igual que ha hecho la CIA, son sumamente inteligentes. Llevan muchos años haciendo su oficio. Estados Unidos perderá el papel hegemónico. Ocurrirá esto si tal. Y rápidamente la administración y la sociedad dice, como no queremos dejar de ser los primeros o los segundos como mucho, vamos a laborar para que eso que nos ha dicho la CIA, que sabe mucho, nunca llegue a suceder. Por lo tanto,
estamos dentro de la paradoja, pero construyendo un futuro, vamos a decir, simplemente mejor. No sé si contesto. Voy a recordar una expresión que en fiesta de joven, hace muchos años, utilizaba mucho, el peligro amarillo. Allá por los años 50, China tenía unos 800 millones de personas. Se hablaba en Europa del peligro amarillo, de la posibilidad de una invasión bélica o de armas de los chinos hacia Europa. Eso en realidad no ha ocurrido, afortunadamente. Ahora estamos viendo que hay una invasión de otro carácter, de otro signo. ¿Qué finalidad es la que tiene China, un país comunista, un país socialista, de, a través de un sistema capitalista, irse apoderando del mundo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que se persigue? La misma China acabará siendo, dejará de ser comunista para convertirse en capitalista, o van a seguir siendo lo que son en la actualidad? Voy a responder con palabras de Paulo Coelho, que es un escritor conocido, no entro en su forma de pensar. Su ideología publicó hace unos años, me parece que en el periódico El País, y pienso que está en la red, un artículo que se llamaba algo así como Mr. Lee o Bienvenido Mr. Lee. Perdón. Yo verán ustedes que con la técnica no es que no me lleve bien. Mr. Lee es una paradoja por la cual educa a las nuevas generaciones en el sentido de ser como ese caballo de Troya que se ve inmerso en Occidente para reventar Occidente desde dentro. Pero claro, la paradoja ya la he explicado yo ahí. ¿Son comunistas? Pues no. Porque si lo que pretenden es el igualitarismo, no lo practican. Si lo que pretenden es servir como guía espiritual, ser una especie de faro que alumbre a la humanidad, pues alumbran poco, con sus actitudes, su forma delictiva, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser una sociedad laboriosa, eso sí, no lo negamos, sobre todo porque hay trabajadores que están muchas horas diarias, muchos días a la semana, no digo cuánto, trabajando casi como esclavos. Con que vayan ustedes a la información publicada, tienen bastante. Este artículo de Coelho, yo lo que manejo ya es una fotocopia, pero bueno, en la red debe estar, en que explicaba en muy poquitas líneas el sentido. A veces lo he dado a personas que eran totalmente proclives a creer que esa sociedad podía ser el futuro de la humanidad. No lo puede ser. No lo puede ser porque no respeta los derechos humanos, porque no respeta la dignidad de las personas. ¿De qué nos sirve el progreso material si hemos dilapidado el bien para el ser humano? No nos sirve de nada. Entonces la respuesta es, ese no es el camino, ese no puede ser el futuro de la humanidad, y si ustedes me apuran, las guerras por el agua, por el aire, por los recursos en el planeta se trasladarán a otro espacio, al espacio. Es inevitable. No lo digo yo, ya lo dice Stephen Hawking, ya lo dicen físicos que lo que ven es que no se podrá frenar el afán expansionista, prácticamente el rodillo de determinadas potencias que hoy son no emergentes, ya están consolidadas. Considerada Brasil o India como una gran potencia, yo no le veo sentido, no se lo encuentro. ¿Recuerdan ustedes los mundiales de fútbol y lo que estaba ocurriendo en la calle? Es como aceite y agua, no encaja. ¿Cómo se puede llamar una gran potencia un país
que tiene a millones de personas en la calle. No estamos hablando de mendigos, de indigentes, estamos hablando de criaturas, de niños. Estamos hablando de millones. Que sí, es cierto, tiene una industria muy desarrollada, una industria, vamos a decir, aeronáutica, por no decir aeroespacial, que es lo que van buscando, convertirse en uno de los pilares de algunos ejes. Ellos tienen una industria muy desarrollada en el campo de la aviación. Motores, hoy son una gran potencia, pero no mucho más. No mucho más. Reiteramos nuestra gratitud a don José Domínguez León. Le damos nuestra más expresiva enhorabuena por la excelente conferencia que nos ha ofrecido y por la respuesta que también ha dado al público asistente. Efectivamente, tal como ha mencionado, se está grabando. Se está grabando y van a ser miles de personas. No lo decimos nosotros, la academia, dicen los estudios, los cálculos que hacen la televisión pública que está grabando su conferencia, y también la propia página web de la academia que está grabando en estos momentos este acto y su conferencia. Es decir, que va a tener una proyección mucho más allá de estos muros donde se ha impartido, afortunadamente, porque contamos con esos medios de comunicación, bien ajenos o bien propios, en el caso de lo de la academia, que hacen que estos planteamientos tan sabios y estas palabras tan bien pronunciadas pues lleguen al alcance del mayor número de personas posible, es decir, a la difusión del conocimiento y de la cultura, que no otro es el cometido de la academia, de todas las academias. Muchas gracias y enhorabuena. El próximo acto será el martes que viene. En este caso, la conferencia lleva por título La batalla del Estrecho y la va a impartir el profesor don Carlos Vara Torres.